Medita la liturgia de este domingo. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel emprendió la bajada hacia el páramo de Sif, con 3000 soldados israelitas, para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: No lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: Aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán es un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Vamos a meditar hoy esta hermosa liturgia que nuestra iglesia nos establece para leer el día de hoy. Vamos a girar alrededor de la misericordia, de la compasión. Empecemos por la primera lectura. Nos habla acerca de Saúl y de David. Bueno, sabemos que ya David había sido ungido y Saúl lo había sido también en su momento y era el rey en este momento en el que se ubica el texto. Saúl empezó a sentir mucha envidia de David y lo persigue, ¿verdad? Conocemos ese texto. Saúl vuelca todo su ejército y todo su potencial militar en perseguir a David. Y ayer, mientras yo escuchaba esa lectura y luego la reflexión del sacerdote, me transportaba a la película, ¿verdad? Precisamente a esta escena, cuando David entra a la cueva donde Saúl y todos sus guardias descansaban, estaban todos profundamente dormidos. David entra y está tan cerca de Saúl que David, si quiere, puede matarlo. Puede matar al hombre que lo perseguía. Y de hecho su compañero le dice, Dios te lo está poniendo para que lo hagas. Esa es el consejo que le dio su acompañante. Pero a pesar de que David era perseguido por Saúl, él sabía que Saúl también era un ungido de Dios. Así como a él ungió un profeta, Saúl también. Esa era la costumbre en ese momento. Y David muestra hacia Saúl una misericordia que tal vez Saúl no merecía. Porque en aquellos tiempos, y según la tradición de ellos, la misericordia la merecía el que era bueno. O sea, si alguien que el pueblo consideraba malo, digamos, como un delincuente, sufría algo malo, él lo que decía era, se lo merece, porque es una mala persona. Y entonces uno se pone a pensar, Saúl estaba siendo una mala persona. Él estaba persiguiendo a David a toda costa y él sí quería acabar con la vida de David. Si él hubiera tenido esa oportunidad, él lo hubiera desaprovechado. Él hubiera desaparecido a David. El Salmo también nos habla sobre que Jesús es compasivo y misericordioso. Y nos dice incluso en uno de los párrafitos, en uno de los párrafos, ¿verdad? Él nos dice que es compasivo y misericordioso y que es lento a la ira. Si Jesús nos tratara a nosotros, si Dios Padre nos tratara a nosotros con la misma
medida con lo que nosotros tratamos a la gente, pues no nos iría ni regular. ¿Qué pasará si en lugar de misericordia Dios aplicara justicia? Nada más pensemos en eso, ¿verdad? Es una reflexión súper fuerte. Nosotros sabemos que lo que tenemos es por la misericordia de Dios, que nada es por méritos propios nuestros. Pero ¿qué pasaría entonces si en lugar de misericordia Jesús aplicara justicia? Tendríamos que pasar momentos bastante difíciles probablemente. Pero aquí se trata de hacer una diferencia entre el comportamiento que tenían los judíos, los fariseos, que ya sabemos que se conocían la palabra de Dios al pie y al derecho, con puntos, comas y tildes que existían en aquel momento. Pero el problema de los fariseos era que no bajaban esa palabra de Dios que conocían a su vida, que no la aplicaban. Entonces aquí es donde se empieza a hacer una diferencia entre lo que eran los fariseos y lo que debemos ser nosotros como discípulos de Jesús. La enseñanza que Jesús nos trae a nosotros es diferente. Jesús lo que nos empieza a decir es, no traten ustedes a los demás de la misma mala forma en que son tratados. Jesús lo que nos dice es el amor ante todo. Ahora, esto no quiere decir que si realmente a mí alguien me pega, yo le voy a decir, ven, me pego aquí, ahora venga, pégame aquí, ¿verdad? No se trata de eso, ni se trata tampoco de que si una persona vive en una situación de violencia, tiene que seguir siempre soportando esa situación de violencia. Perdón. Aquí lo que se trata es de cómo yo voy a reaccionar ante esa situación. Entonces, aquí se trata de vivir más allá de los mandatos. Los fariseos vivían a punta de mandatos. Ellos sabían todo lo que había que hacer y se lo mandaban a los demás a hacerlo. Aquí se trata más de regirse por lo que el espíritu de las enseñanzas de Jesús nos quieren transmitir. Y también se trata mucho de pensar en el pecado de omisión, en lo que no hacemos. Porque los fariseos hacían lo que la ley decía, aunque no la aplicaran. También a veces, ¿verdad? Pero ellos sabían que no tenían que matar, que no tenían que robar. Pero ¿y qué pasaba con lo que ellos no hacían? Con aquel amor al prójimo, con aquella atención al que era diferente. Ellos discriminaban a los enfermos, porque lo que decían es que era un castigo. No mostraban misericordia hacia ellos. Entonces ahí es donde entra también la omisión y es lo que nosotros también tenemos que tener muy presente. Nosotros tenemos que amar no al amigo, amar al enemigo por encima de las leyes, por encima de lo que la misma la iglesia, lo que nuestra iglesia, lo que la liturgia, lo que la palabra, la Biblia, ¿verdad? Nos diga que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. Porque lo que tenemos que tener claro es que somos discípulos de Jesús. Eso es lo que nos hace diferentes en esta época. La lectura nos dice, no juzguen, perdonen, den. ¿Verdad? En 3 palabras podemos resumirlo así. No busquen poder, no busquen prestigio y no se vayan tanto a las normas, lo que les decía, ¿verdad? No solo cumplir por obedecer, o sea, no solo porque eso es lo que dice y es lo que tengo que hacer, sino que yo desde mi libertad tengo que elegir la respuesta ante una situación. Por ejemplo, ahora que vivimos en una sociedad que se ha ido transformando en un grupo tan intolerante, un grupo tan violento, o sea, un grupo en el que si yo no pienso como la otra persona, yo no lo tolero. E incluso puedo llegar a caer en la violencia.
Y uno lo ve en redes sociales mucho. Si interactuamos en esos medios, nos damos cuenta cómo alguien publica algo y todos los que no están de acuerdo con eso le caen y lo ofenden de una forma que yo digo, Dios, pero uno no es ni verdad que le hace daño a veces se atreve a tratar de esa forma, mucho menos a alguien a quien no conoce. Pero eso es un reflejo de lo que nuestra sociedad está viviendo. Es un reflejo de esa intolerancia, de esa violencia que vivimos. Y ante eso nosotros como cristianos estamos llamados a actuar diferente. Ante esa situación, nuestra reacción debe ser diferente. Nosotros tenemos que hacernos ver discípulos de Dios. Y entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. Se nos tiene que notar que somos discípulos de Dios. Tenemos que hacer ver esa diferencia, que se nos sienta esa diferencia, que nos sienta que el mensaje de Jesús realmente está calando en nosotros y que somos diferentes a como eran los fariseos en su momento. Porque tristemente también, y de hecho me encontré ayer un texto del Papa Francisco, que a veces nos retrata a los que también estamos aquí adentro, en grupos o incluso muy tristemente también dentro de la jerarquía de la iglesia. Y escribió el Papa en el Evangelii Gaudium, dice, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Imagínense, si nosotros tenemos la tarea de evangelizar, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos propiciamos divisiones y propiciamos odio? No podemos lograrlo así. No estamos dando el ejemplo de ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Aquí el triunfo del amor de Dios en mí se tiene que notar. Se tiene que notar que yo realmente creo en ese amor de Dios y que he sido tocada por ese amor de Dios. Se tiene que notar eso. Si Dios me trata bien a mí, yo no tengo que ser intransigente. Y a partir de ahí es donde yo tengo que empezar a tratar a mi prójimo. Hay cosas que transformar a veces. A veces podemos ser impulsivos, podemos ser muy reactivos, podemos reaccionar muy violentamente ante situaciones que no nos gustan, perdón. Y eso tiene que empezar a cambiar en nosotros. Yo no puedo ir por la vida tratando mal a la gente, haciéndole daño a la gente, porque Dios a mí no me trata así. Y entonces nos dice, ¿verdad? La medida que uséis, la usarán con vosotros. Si yo trato a la gente así, me va a tratar Dios así. Y ahí es donde tenemos que empezar a transformar nuestro comportamiento, pero también empezar a pensar en qué es lo que yo puedo hacer por mi prójimo. Porque si Dios me está haciendo a mí, si está siendo bueno conmigo, si está siendo misericordioso, si es amoroso conmigo, y por supuesto que lo es, porque me da cada día, a pesar de todas las cosas, yo siempre digo, lo bueno siempre es más. A pesar de los momentos difíciles que atravesamos a veces en nuestras vidas, lo bueno siempre es más. Levantarse cada día, poder respirar, los que gracias a Dios tenemos salud, y eso es un regalo que no nos merecemos, y eso es pura misericordia, pura y absoluta misericordia. Y eso entonces es lo que nosotros tenemos que ir y darle al prójimo. Igual, tratarlo con misericordia, tratarlo con compasión. Ahora, nosotros tenemos que buscar ser perfectos como el Padre. Esa es nuestra meta como cristianos. Y aunque pensemos, uy, pero eso está muy lejano, es nuestra obligación buscar la santidad cada día.
Pero esa perfección, como el Padre es perfecto, no se relaciona con una autoperfección nuestra, sino en ese experimentar el amor y la misericordia de Dios. Eso es lo que nos tenemos que llevar hoy de esta liturgia dominical. Esa palabra compasión o esa palabra misericordia metidas en nuestra mente. Eso es lo que tenemos que buscar, aplicar y sobre todo pensando en que nosotros la recibimos de nuestro Padre Celestial. Por ahí va esta liturgia de hoy y eso es lo que tenemos que llevarnos de tarea para esta semana y empezar a trabajar en nuestros días y ser muy consciente de eso, no dar por sentado que lo que tenemos es porque somos muy buenos. Dios nos libre de caer en eso. Y a los que estamos trabajando en la iglesia y tratando de mejorar cada día, también ser conscientes de que no somos más perfectos o más buenos que otros, sino que al contrario, tenemos todavía mucho más que trabajar, que es nuestra obligación hacerlo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Que lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Te suplicamos, Señor y Dios nuestro, que concedas a tu siervo salud de alma y cuerpo, y que por la gloriosa intercesión de la Virgen María nos libre de las tristezas de este mundo Y nos conceda el cielo. el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, siempre, por los siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Auxiliador, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Francisco y Santa Clara de Asís, Ruega por nosotros. paz y bien, hermanos, que tengan un Santa buen día. alegría. Tanta alegría.